Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario Jesús Work, Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque entrevistamos a otros empresarios principalmente de Jesús Work para que nos compartan sus experiencias de vida y de empresa. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al empresario Ernesto Amador de la empresa Centuriosa y Servicenturiosa en Guayaquil y en Ecuador. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Armando. Gracias, Julio. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, es un placer de verdad, Ernesto, tenerte hoy aquí como invitado. Primero que todo, pues empecemos. Cuéntanos un poquitico acerca de quién es Ernesto Amador y cuéntanos acerca de tu compañía. Por supuesto. Yo tengo 61 años. Soy un técnico en aire acondicionado de refrigeración. Estoy casado, tengo 39 años de casado, tengo 4 hijos, 7 nietos. Pertenezco al movimiento de Schoenstatt en la rama de matrimonio desde el año 1995. Yo trabajo en una empresa de Dios que se llama Centuriosa y Servicenturiosa desde el año que terminé de estudiar mi carrera de técnico, o sea, desde el año 83. Básicamente, de lo más agradecido porque tengo 2 cosas que siempre le agradezco a mi padre. Tuvo la amplitud de mente de permitirme ser un técnico y no un ingeniero, ni un doctor, ni nada, de hacer lo que yo quería hacer. Y segundo, tener al amor de mi vida al lado mío. Conocimos muy jovencitos y aquí está 39 años después todavía contándolo y estando felices de que podemos contar hacia adelante. Depende de cuánto nos dé Dios para vivir. Qué buena historia de amor y qué buen ejemplo para todos los que vamos ahí poco a poco en el proceso de ir sumando años de matrimonio. A ver, Ernesto, cuéntanos un poco más acerca de la compañía. ¿Qué hace Centuriosa y Servicenturiosa? Centuriosa se dedica a la distribución de equipos de aire acondicionado, repuesto y partes para técnicos e instaladores más pequeños que no hacen importaciones. Y Servicenturiosa, que es un negocio afín pero totalmente independiente, se dedica al servicio de aire acondicionado. Básicamente a cualquier marca, cualquier cliente, no tiene que ser la marca que nosotros distribuimos, sino cualquier cliente. Su negocio principal es dar mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Okay. ¿Servicenturiosa compite entonces con los clientes de Centuriosa? Compite en el área de servicio solamente. El mayor negocio de Centuriosa está en la venta de equipamiento, de equipos. Entonces, esos son más bien los técnicos que están en construcción, que no compiten. O sea, Servicenturiosa solamente hace reemplazos de equipo cuando por un tema de servicio ya el equipo está muy viejo y requiere un cambio. Pero si no, está solamente dedicado a servicio. ¿Cuántos años tiene la compañía? 39. 39 años, ok. Pues entiendo que una compañía de 39 años que ha logrado sostenerse por tanto tiempo en el mercado y ser muy exitosa en el proceso, tiene que tener un ingrediente muy especial detrás de ese éxito. ¿Cuál crees tú que ha sido ese ingrediente que te ha permitido crecer este negocio tan bonito durante 39 años y tener una relevancia tan importante en tu mercado? A ver, yo diría que hay algunos factores. Uno es, gracias a mi fe, ¿no? Y a la educación que me dieron mis padres, siempre me inculcaron que tenía que hacer lo que haga lo mejor posible. Entonces eso yo creo que fue en el tema de trabajo, la parte fundamental, es hacer lo que estaba haciendo lo mejor posible, como que si el trabajo fuera para mí mismo. Y siempre Dios a nuestro lado permitió que siempre vayamos haciendo lo mejor posible y permitirnos hacerlo. Y todo lo que era propaganda y el conseguir clientes nuevos se conseguía solamente por haber quedado bien con uno. Él nos recomendaba y iba al otro. Y un tercer aspecto que pudiera ser importante también es que yo conocía el negocio. Yo había estado ahí. Yo había estado como los técnicos estaban posteriormente en el campo haciendo las instalaciones y haciendo los diseños y haciendo todo. Entonces, yo había estado ahí. Entonces, yo siempre les digo, lo que yo aprendí en el college, que era solamente de 2 años,
es apenas un 10-15% de lo que hoy conozco. 85% lo aprendí delante de un equipo de aire acondicionado que no funcionaba y tenía que hacerlo funcionar. Esa es la mejor escuela que puede existir. Ok, ok. Una compañía, tú dices, la clave del éxito es que yo lo hice. Yo estuve ahí, lo hice yo mismo y yo conozco mi negocio y de esa manera eh, puedo entender lo que está pasando en el negocio y capacitar a las otras personas. Am, Muchas personas entran en un negocio y más allá de querer construir una empresa no se dan cuenta, pero lo que están tratando de hacer es de comprar un empleo, de tener un sitio asegurado donde pueden ir a trabajar. Y se llaman autoempleados, o no sé cómo le quieran llamar de cada persona. Pero el riesgo de ser autoempleado, y puede ser un médico, puede ser un técnico de aire acondicionado, es quedarse toda la vida siendo la misma persona quien hace las cosas y salir de allí es un poco difícil. ¿Cómo logra Ernesto pasar de ser el técnico, el que hacía todo, el que conocía el negocio, el que atendía a los clientes, a volverse ya un empresario que es capaz de montar una estructura y permitir que hayan ya otras personas quienes se encarguen de los temas que él hacía antes? Qué nos dices al respecto? Quizá el tener siempre el conocimiento o la dedicación, quizás que podemos llamarlo así, de que dentro de la empresa yo no soy indispensable, que siempre la empresa esté, y desde que era un negocio más pequeño, o sea, de que siempre el negocio no dependa de mí, que dependa de la gente que trabajaba con nosotros, ¿no? Que yo era una pieza ahí, digamos, importante, no lo vamos a decir que no, porque yo era el que en última instancia era el recurso técnico que los demás necesitaban. Pero la idea era de que no haya ese problema de que la empresa no funciona si no estoy yo. No me puedo ir de vacaciones porque entonces la empresa no vende tanto. Uno de los factores que siempre tuve yo en la cabeza que son importantes, los tiempos en pareja, ¿no? Siempre con mi mujer, a través de todos los años de matrimonio, nos hemos escapado, aunque sea un fin de semana, a una casa prestada en la playa, ¿no? Dejando a los hijos de lado, ¿no? Segundo, por ejemplo, cuando tenemos consciente claramente los dos de que primero está el matrimonio y después están los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo muy burdo, nos sentamos en la iglesia en un banco, ya los hijos ya están crecidos, ya estamos con el nido vacío, pero cuando estaban con nosotros y ahora los nietos, nadie se siente entre ella y yo. Siempre estamos los dos juntos. Los niños o los nietos o lo que sea están a los costados, nunca entre ellos, entre los dos, ¿no? Y entonces eso ha permitido que siempre estemos bien enfocados. Yo ya me di cuenta en un momento que yo no podía hacer todo, que el negocio iba creciendo y había que darle la oportunidad de que crezca. Entonces yo fui comenzando a delegar algo que yo ya había empezado a hacer antes porque yo no era indispensable y la gente comenzó a hacer lo que había que hacer. Desgraciadamente nunca es lo mismo cuando tú lo haces que si lo hace alguien más. Pero esos son costos del negocio y costos del crecimiento. Hay diferentes historias, obviamente cada uno en tu empresa maneja diferente el tema de ir delegando, de ir institucionalizando. Cuéntanos un poco con ejemplos más específicos, cómo fue tu experiencia, cómo lo hiciste tú en tu compañía, exactamente cuáles fueron esos hitos que fuiste alcanzando y primero colocaste a esto y después entregaste esto y después entregaste esto, un poco rápidamente cómo fue ese proceso. Yo creo que fue un proceso natural, fue un proceso de necesidad de cubrir, digamos, trabajos urgentes que ya no había quien los pudiera hacer e ir contratando a la gente que pueda irlos cubriendo, ¿no? Por ejemplo, al principio la contabilidad la llevaba a mi esposa, pero una contabilidad súper sencilla. Ya cuando las cosas comenzaron a crecer, ya se salía de nuestras manos, ya indudablemente hay todo un tema de impuestos en Ecuador, el tema de impuestos, el tema de seguridad social, empleados, todo un proceso de leyes que a veces van cambiando muy rápidamente y tienen que atenderse. Y quien está encargado, el que sabe es el que debe hacerlo. Entonces, por ejemplo, en todo lo que era el tema de contabilidad, un contador que sepa, y él a su vez fue requiriendo gente adicional a medida que iba creciendo el negocio y él no alcanzaba a hacerlo solo. Lo mismo que hubo que crear en algún momento un departamento de recursos humanos. Cuando comenzamos a hacer las importaciones,
porque ese fue otro punto de quiebre en nuestra empresa, es donde cambiamos de ser solamente una empresa de servicio a ser también una empresa comercial, porque comenzamos ya a importar equipos y materiales para poder hacer las instalaciones a un mejor precio o una mejor utilidad, cualquiera de las dos alternativas. Entonces, ya en algún momento que las importaciones eran tantas, había que contratar a alguien que ayude en las importaciones. Y así fue como se fue, te digo, cubriendo necesidades más que todo, más que un plan estructurado. Aquí vale la pena recalcar, yo soy técnico, nunca he aprendido. Lo que he hecho durante toda mi vida en el tema ejecutivo ha sido solamente por olfato y sentido común. Sí tuve un curso en el IDE sobre el programa de desarrollo directivo y eso me ayudó al menos a aprender a leer un estado financiero. Entonces, esos han sido puntos que me han ayudado durante la vida. Y hoy por hoy, ¿cómo está tu estructura de directivos? ¿Cómo quién está al frente de la empresa o cuál es tu plan de lo que viene para seguir Futuro. delegando? Bueno, tengo la ventaja y la alegría de tener a un hijo trabajando conmigo, ¿no? Lo cual ha sido una experiencia totalmente distinta de haber tenido yo directores de ventas, porque él es el director de ventas actualmente, de haber tenido un director de ventas que era una persona contratada, a tener un director de ventas que se siente parte de la empresa, que siente que está ahí detrás. A buena hora, yo le agradezco a Dios esto todos los días. Mis hijos son personas creyentes. Y entonces el que a veces me impulsa o me da ánimo a ciertas cosas es él. Por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando la venta no iba a alcanzar a cumplir al menos el punto de equilibrio para poder pagar a todo el mundo, me decía, tranquilo, ya va a salir algo. Y en efecto salía. Estábamos siempre en las manos de Dios y Dios nos daba una ventita por ahí que ni pensábamos y salíamos adelante. No tuvimos que despedir a nadie, sí tuvimos unos pequeños ajustes temporales de sueldo, pero lo hicimos en forma escalonada. El que menos ganaba se le descontó menos y así sucesivamente hacia arriba. Indudablemente yo me quedé sin sueldo. Entonces, lo que tú inicialmente hiciste de sembrar fe en tus hijos, eventualmente te sirvió para que te apoyaran a ellos, a ti, en momentos difíciles. Bueno, déjame decirte que ahí el sembrar fe es algo que para mí no existe. Yo soy un convencido de que el único ejemplo el único evangelio, para decirlo mejor, el único evangelio que lee el hombre de hoy es el evangelio del ejemplo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos nos veían, yo digo, no hay mejor experiencia para un hijo, y especialmente un hijo varón, es ver a su padre de rodillas rezando, ¿no? Eso es uno de los mejores ejemplos. Pero con mi mujer nunca, o sea, indudablemente, pues en la etapa primaria de sus vidas, pues les enseñamos a rezar, y ir a misa con nosotros y todo. Pero a medida que el tiempo fue pasando, ellos lo que veían en nosotros es que nosotros, por ejemplo, tuvimos un apostolado muy fuerte en Schoenstatt, ¿no? Inclusive llegamos a ser jefes de la rama de matrimonios de Guayaquil. Eso eran reuniones casi todas las noches. Estábamos a cargo de al menos al inicio, de un solo grupo que nosotros monitoreamos, que esos son los grupos iniciales que alguien necesita que los acompañe. Después llegamos a tener 3 grupos a la misma vez. Éramos jefes. Entonces, en mi casa se inventó el verbo schoenstattear, ¿no? Yo schoenstatteo, tú schoenstatteabas, porque todas las noches teníamos una reunión. Yo creo que fue un abuso para ellos, porque realmente sí nos metimos muy de cabeza y debimos haber sabido decir que no, que eso es algo que a veces es muy difícil decir, no, ya sabes que ya estoy copado, ya no puedo más. Porque también, digamos, en todos los momentos, en todos los movimientos, en todos los lugares, el que hace bien las cosas, lo siguen llamando para que haga más, en vez de comenzar a delegar y que alguien más se equivoque. No sé si me permites un paréntesis ahí para que nos expliques qué es el movimiento de Schoenstatt, que la El gente sepa. movimiento de Schoenstatt es un movimiento mariano, fundado en Alemania, donde ¿cómo te puedo decir? El pilar fundamental, principal, es la alianza de amor con la Virgen. Cada persona hace una alianza de amor con la Virgen
donde le ofrece a la Virgen lo que nosotros llamamos capitales de gracia. Capital de gracia es, por darle un término económico, es cualquier alegría, tristeza, problema, lo que sea, tú se lo ofreces a la Virgen, ¿no? Entonces son capitales de gracia que tú vas a acumular. La Virgen de Schoenstatt, en Alemania, no es fruto, ese santuario no es fruto de una aparición, sino que es fruto de los capitales de gracia que se han regalado, se han dado a ese lugar, ¿no? Y así a cada santuario filial que existe en el mundo, que es exactamente igual al original de Alemania. Pero entonces, ¿cómo se puede decir que sí, la Virgen está ahí? Porque el cambio que se fue sucediendo en la gente que va al santuario funciona y se ve. ¿Cuáles son esas gracias? La gracia del cobijamiento. Tú te sientes, cuando entras a un santuario, te sientes cobijado por la Virgen y por Dios. El segundo es la transformación. La gente cambia. La Virgen se va encargando de ayudarnos a determinar cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cambiar para ir cambiando y acercarnos a Dios. Y el tercero es el envío apostólico. Lo que recibo en el santuario tengo que salir a entregar. Okay. ¿Y es un movimiento laico en general o tiene algo que ver con los empresarios? Disculpen la ignorancia en la pregunta. No, es un movimiento completamente laico. Lo Ok. que sí hay es que no es parte del movimiento de Schoenstatt, pero empresarios schoenstattianos nos unimos para, mejor dicho, se unieron porque yo me adherí, se unieron para formar lo que se llama la Comunidad Internacional de Ejecutivos y Empresarios Schoenstattianos, al cual yo pertenezco durante 10 años. Gracias a ellos yo tenía abierto mi corazón para poner a Dios en la empresa. Pero en otra forma, yo te explico por qué. Pero puse poner a Dios en la empresa. El problema es que no tiene una metodología para hacerlo. Entonces yo estaba en reuniones muy bonitas todos los meses, llegaba aquí a esta silla, me ocupaba con 20,000 problemas en la oficina y ahí quedaba, ¿no? No se hacía nada. Y, y ahí, Cuando y ahí, perdón, y ahí va mi pregunta. el ¿Y entonces por instrumento qué His God Work? Armando ¿Cuál es la del Bosque, diferencia? ¿Cuál es la His diferencia God Work. entonces con His God Work? ¿Cuál es la diferencia con His God Work? que el CIES prepara el corazón del empresario para que esté dispuesto a hacer algo para llevar a Dios a su empresa. Y His Work para mí es la metodología que permite que ese anhelo que se creó en mi corazón se lleve a cabo. Y soy, si tú quieres, un fiel ejemplo de que eso funciona. Porque yo estoy contentísimo con His Work. Son 3 años, Armando. Sí, Yo creo que 3 sí, años. de 3 conocernos. años y los cambios se van viendo poquito a poco. El CIES lo que promueve es llevar la pedagogía de nuestro fundador de Schoenstatt al trabajo, ¿no? Y una de las pedagogías, si tú la lees y la estudias, una es la del cuidado, ¿no? Que es lo que queremos hacer con la gente en Schoenstatt, en el Work, el cuidado de la gente. La otra es la pedagogía del vínculo. Tenemos que identificarnos con la gente, de que ellos sepan de que somos uno a uno, no soy jefe y empleado, no, estamos al mismo nivel. Somos los dos empleados de la empresa de Dios. El trabajo que él realiza es tan importante como el que yo realizo. Y entonces ha sido así. ¿Y por qué te digo el tema de His Work? Porque yo siempre tuve la conciencia, y esa yo creo que era la respuesta para lo que Armando me preguntaba antes, ¿en qué momento se sucedió el cambio? ¿No? En el momento que yo comencé a darme cuenta de que había una doctrina social de la iglesia que hablaba de una responsabilidad social, ¿no? Y más que eso es una responsabilidad social ante Dios. Si Dios me había regalado unos talentos y una empresa que llegó a tener 200 empleados, 100 divididos en cada lado, 100 entre servicio y distribución y 100 en instalaciones. Pero como te puedes imaginar, después de 20 años de estar en instalaciones, radios, celulares, llega un momento que dices, ya, no quiero, ya. Pero yo decía, yo vendo esta empresa. Y yo me daba vuelta para mí mismo y decía, ¿cómo voy yo a vender esta empresa que Dios me ha... Perdón, no era venderla, cerrarla, ¿no? ¿Cómo voy a cerrar yo esta empresa? Porque tampoco quedaba mucho dinero. O sea, en la construcción es muy difícil ganar dinero. El que ganaba dinero era la compañía que vendía las cosas, la comercial.
Entonces, yo un momento dije, yo tengo que cerrar esto, pero dije, no, ¿cómo voy yo a cerrar una empresa que Dios me ha dado para que yo lleve adelante? ¿Qué me ha dado? Para mí era un tema de que Dios me ha dado, un talento que me ha dado Dios. ¿Cómo voy a cerrarla solamente porque yo ya estoy cansado de tanto estrés con todas las construcciones? Decía, no, tengo que aguantar. Hasta que salió un pato que me dijo, y la compro. Ahí sí la vendí rapidito. Desgraciadamente, esa persona no supo administrarla bien. Le cogió también una coyuntura del Ecuador que a Correa se le acabó el dinero y tuvo que dejar de invertir y se contrajo la economía, y al contraerse la economía se contrajo la construcción y terminó cerrando. Nos dejó a mí y a algunos unos huecos más o menos interesantes. Pero bueno, ahí Dios Ok. ha ayudado para que salga adelante. Yo sé que ya nos montamos en el camino de His Well Work, pero yo le voy a pedir que me dejen ir atrás un poquitico para cerrar un tema Por que supuesto. quiero tratar contigo. Tú dijiste que un santuario, un santuario, dijiste ahorita, ¿verdad? Un santuario donde esté la Virgen, un santuario de la Virgen. Shonsta tiene santuarios Sí, replicables por todo el mundo. sí, sí, sí. Un santuario de la Virgen se reconoce porque uno se siente cobijado y porque existen cambios, pero se producen cambios espirituales en las personas, supongo yo, ¿verdad? ¿Cuál fue ese cambio espiritual que la Virgen ayudó a que Ernesto tuviera en su vida? A ver, yo no te puedo decir, porque como yo te dije al principio, la fe es en realidad lo más grande que me dieron mis padres. Es lo más grande. Y se los agradezco y se los agradeceré hasta el fin de mis días. La fe. Una fe de la misma forma que yo he transmitido a mis hijos, con el ejemplo. Nunca me la metieron por los oídos, como quien dice. Pero el gran regalo, para el más grande regalo que la Virgen me regaló en el santuario, es darme a conocer a Dios Padre. Pero Dios Padre, papá, Dios Padre, Padre, ¿no? Y hay un dato que dice, yo soy el hijo predilecto del Padre. Todos somos indudablemente hijos predilectos, pero lo que quiere decir es que la atención a cada persona es tan detallada y tan minuciosa como cuando tú tienes el hijo predilecto, ¿no? El engreído. Yo soy un engreído de Dios. Entonces, ese es el gran regalo de la Virgen. El movimiento de Schoenstatt, aunque es un movimiento mariano en sí, pero principalmente es un movimiento patrocéntrico. Lo que nos quiere llevar es a Dios Padre, a través de la Virgen, pero a Dios Padre. La finalidad es en el santuario, con la Virgen, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, a Dios Padre. Yo siempre decía, y Armando sabe que hemos tenido esa conversación muchas veces, que digo que ha habido, normalmente hay dos historias de vida. Uno, el que ha estado, como tú nos lo dices, muy cerca de Dios, y otro que se parece un poco más a nosotros, que hemos venido por otro lado y de repente Dios nos llama a venir a Él y nos golpeamos contra todo y hasta que por fin nos hace venir por su amor. Y yo decía, son dos historias muy distintas. Y casi cuando yo sabía que la persona era una persona que venía muy cercana a Dios, siempre casi no me gustaba hacer esta pregunta, pero con el tiempo de estar hablando con las personas me he encontrado que todos hemos tenido transformaciones, todos hemos tenido procesos de, de no sé cómo llamarle, sí, una transformación espiritual en alguna medida, algo que fue muy fuerte, así vinieras toda la vida cerquita de Dios, siempre hay cosas que tú recuerdas como es eso que cambió tu vida, que te llevó por lo menos a un nivel más profundo de amor con Dios, a un nivel más profundo de estar con Él. ¿Cuál fue? Cuéntanos uno de esos momentos los más especiales que hayas tenido que Dios te ha permitido vivir para estar más cerca de Él. ¿Sabes qué? Yo te mentiría si te digo, hay un momento en mi vida. Dios me ha ido conduciendo de poquito a poquito, ¿no? Mi vida está llena de diosidencias, ¿no? Con mi esposa, por ejemplo, nosotros tenemos un santuario en la casa porque existe la modalidad del santuario hogar, se llama En las manos del Padre. Nosotros nos acordamos, no nos acordamos del hecho, pero nos acordamos de que hubo un momento en nuestra vida que algo queríamos y algo queríamos y algo queríamos y algo queríamos y no se daba y no se daba. Al final es no serio.
Tiempo después encontramos que eso no era lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué era? Dios Padre, como buen padre, no me daba lo que yo quería, me daba lo que era bueno para mí. Entonces, como te digo, ha sido un amor creciente, con momentos importantes, indudablemente. Está la invitación de un sacerdote por una diosidencia, que yo estaba ayudándolo a instalar unos aires acondicionados en una iglesia, y me dice, ¿no quiere pertenecer al movimiento de Schoenstatt? Yo le digo, sí, explíqueme un poquito. Entonces me explica que es un movimiento que acepta la formación en matrimonios. Eso es lo que le encantaba a mi mujer, quería una formación en matrimonio. Entonces ahí estamos, y nuestro camino sigue hasta el día de hoy. Y eso permitió que la Virgen me regale a Dios Padre. Yo tenía el concepto de Dios, por supuesto, indudablemente, no te voy a decir que no. Un Dios providente, porque mis padres eran súper convencidos de la providencia de Dios. Viviendo en un hogar de médico en el año 61 que nací yo, donde los médicos la mitad de sus consultas eran gratis o hijos de doctores, ¿no? Entonces, presupuesto, 8 hermanos, ¿no? Entonces, presupuesto súper apretado, pero siempre hubo todo lo que necesitamos para salir adelante, ¿no? Y eso yo creo que también es una buena cosa. Educar en austeridad, que a mí me ha tocado. Yo tengo 2 hijas mayores de 37 y 38. Tengo un hijo de 29 y un hijo de 21. Con las 2 mayores las educamos en austeridad. Son una historia completamente diferente a nuestros hijos. Tanto por el cambio generacional, porque estamos hablando de alrededor de 8 años entre cada tanda. Entonces hay un cambio generacional, pero además que educar en austeridad es mucho más fácil, porque cuando tú no tienes dinero y alguien te pide un celular, le dices, niñito, no tengo la plata para hacerlo. Al de 21, ya me tocó decirle, hijo, no te corresponde tener un celular a esta edad. Porque si yo le decía que no tenía para comprarlo, me iba a decir, es un mentiroso. Y yo pienso que muchas veces a los empresarios se les ve solamente en los momentos buenos y se piensa que es una historia, que todas son historias de éxito y son historias bonitas. Y lo que no contamos los empresarios muchas veces precisamente los momentos difíciles. em, y son momentos difíciles que Dios nos ha permitido vivir para poder precisamente hacernos mejores y acercarnos más a Él y hacernos y recordarnos que no se trata de ese dinero, que no se trata del éxito empresarial, que se trata de algo que va más allá de eso. ¿Alguna historia que Dios te haya permitido vivir, así fuera un poco dolorosa en tu Sí. carrera profesional ahorita como empresario, que te haya llevado a arrodillarte y te haya puesto frente a él y decir, entiendo, ya entendí, ya entendí, no sé? No me quieras tanto. Sí, Sí, el año 2016 es un año que me pasa como un año difícil. Estuvo lleno de cosas tanto de empresa como de familia. En el 2016 empieza por un terremoto en el Ecuador, ¿no? Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, a ninguna de mi casa, al negocio, nada nos pasó nada. Pero a la semana siguiente mi hijo cayó enfermo. Tuve que llevarlo en avión ambulancia a Estados Unidos porque tenía una enfermedad inmunológica, ¿no? Que muy sencilla de curar, pero daña el recubrimiento de los nervios. Entonces, hasta que es un proceso de tiempo, entre que hay causas probables para esta enfermedad, hasta que tú determinas que sigue inmunológica o no, y no era viral ni bacteriológica, no puedes atacar la parte inmunológica o el virus, la bacteria. O sea, tienes que hacer exámenes hasta que eso suceda. De ahí, mientras él ya estaba en recuperación, ¿no? La aduana me manda que yo entregue información de los últimos, 3 años de todas las importaciones que había hecho. Pero no solamente las importaciones, los movimientos bancarios, de dónde salió la plata, cómo se pagó, cómo se vendió, a quién se le vendió. Fueron una cantidad, nos demoramos 3 meses recopilando toda la información. Que si no fuera porque teníamos ya un ERP bastante amigable y que teníamos toda la información metida, era imposible lograr. Había que hacer inclusive un índice, el índice era de este ancho, de todo, a dónde estaba cada información. De ahí, claro, esto era solucionable con una pequeña coima, si quisiéramos, ¿no?
Pero ahí está, nos quedamos y entregamos el día que entregamos los 30 cartones de información, porque todo tenía que ser en físico, en digital, y todo lo físico tenía que llevar mi firma, ¿no? Tuve que firmar cada papel de las 30 cajas, aparte del índice, ¿no? Entonces, el día que entregamos esta información, yo tengo abajo un santuario del trabajo, se lo pongo a la Virgen a sus pies y le digo, ahí está, Mate, tú decides ahora, yo entrego la información, de ahí en adelante es cosa tuya. Perfecto. Eso se entrega y demoran una eternidad, tienen un año para contestar. De ahí no iba pasado 2 o 3 meses y mi hija me llama, que vive en Chile, me llama, suena el teléfono 5 de la mañana aquí. Contesto. Me dice, papi, se quemó el cuarto de los niños, de los 2 niños. Pues justamente los 2 niños se habían metido a dormir en un solo cuarto y estaba frío y habían puesto un calentador de estos de piso y desgraciadamente la niña se había levantado, algo había cogido, se cayó el calentador encima de los juguetes y se incendia el cuarto. Gracias a Dios y por solamente gracias de Dios, los niños se les quema la entrada de la nariz, no porque estuvieron en contacto con el fuego, sino que estaba tan caliente el cuarto que se les quema el borde de la nariz, el borde de las orejas, algo de la mano, o sea, la parte superior de la mano, ¿no? Entonces, hasta que mi hija oye los gritos, que dormía abajo, gracias a Dios el cuarto era como alto en forma de cuña, digamos, el techo. Entonces el humo se acumula arriba. Ella se quema la mano tratando de abrir la puerta. Estaba tan caliente la chapa que se quema la mano ahí. Al final le salen y sale. Entonces estaban en el hospital cuando ya me llamaron. Entonces les estaba haciendo todos los exámenes a ver si no había daño en los pulmones y en el esófago. Gracias a Dios no hubo ningún daño. Óyeme, eso de las 5 de la mañana, yo sabía que el vuelo a Chile salía a las 9 de la mañana, a las 5 de la mañana compré pasajes, armamos viaje y nos fuimos los dos con mi mujer a Chile ese mismo día. De ahí como un mes más adelante, el Departamento de Impuestos me declaró una empresa que yo tengo, que funciona, que factura todos los meses, que hace todo, me la declaró fantasma, ¿no? Había una cacería de brujas tremenda. En todo caso, de todo salimos bien, mi hijo se recuperó bastante bien en cosa de 3 semanas en Estados Unidos, y eso que no te cuento que el avión ambulancia salió del Ecuador, llegó a Colombia, no pudo pasar a Colombia, tuvo que regresarse, porque el Colombia no lo dejaba pasar al avión ambulancia. Le dice, pues señor, se acabó de venir a Ecuador. No lo dejó, para le iba a dar una ruta, porque tenía que pagar en Panamá para reabastecerse combustible, iba a dar una ruta por afuera, pero ya no había combustible, tuvieron que regresar a Guayaquil. Cuando llegamos a Guayaquil, le dice, la empresa de los pilotos me dice, ellos ya no pueden volar, porque ya tienen muchas horas volando. Tuvimos que volver al hospital y esperar un día más. Bueno, en todo caso, todo se recuperó bien. Al año, la aduana me dijo, tiene que pagar $6,000, que pudo haber sido millones de dólares, tiene que pagar $100,000. Dije, bueno, al menos $100,000 tengo de dónde sacar. Pero un abogado me dice, no, peléala, esto, porque era algo totalmente sin sentido lo que me estaban pidiendo, ¿no? O sea, era, ¿cómo te saco plata? No importa cómo, ¿ya? Entonces, gracias a Dios, nuevamente, Dios ahí siempre metiendo su mano, cambia el gobierno. Al cambiar el gobierno, cambia la administración de aduana, una nueva jefa de control posterior que se llama, le volvemos a explicar todo, para cuestión de 3 semanas, un mes, no había que pagar nada, ¿no? Entonces, una prueba de que Dios estaba ahí, mientras uno hace algo que uno... Después me entero que por $10,000 tú solucionabas este problema, ¿no? No más. Pero bueno, ahí no se da coma, no costó. Mis nietos no tuvieron nada en los pulmones, en los ojos, salvo las quemaduras que tuvieron que estar un tiempito con eso, no tuvieron que ni siquiera hacer injertos. Lo de la empresa fantasma se revertió, entonces todos los problemas se solucionaron, ¿no? Pero como te dice, es que cuando las personas tienen problemas, es que dicen, no es que Dios me quiere mucho. Eso ya llega un momento que tú dices, oye,
no me quieras tanto. Qué fácil se cuenta la historia, pero Sí, claro, no, bueno, no me fueron puedo ni unos imaginar. momentos más o menos difíciles. Pero yo Correcto. te podría decir que si tú me preguntas cuál ha sido el momento más difícil de mi vida, ese año, porque fue todo en el mismo año, ¿no? Wow. Pues muy seguramente te habrá ayudado muchísimo a crecer espiritualmente también, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Ahí donde tú logras, yo soy un fanático, perdón, así, un fanático de la fe práctica en la divina providencia, ¿no? Dios provee, Dios nos cuida, no se me cae ni un pelo, Él sabe cuántos se me cayeron de aquí, ¿no? Entonces, no se te cae un pelo sin que Dios lo tenga cuenta. Y, en ese año, ¿no? Qué difícil la parte humana. Tú tienes el concepto en tu corazón de que la fe práctica y la providencia tienes que confiar ciegamente en Dios, pero la parte humana se revela de una forma tan grande, pero tan grande que tú dices, upa, ¿ya? A ver, ¿dónde está toda mi fe en la fe práctica y la divina providencia? Entonces, pero Dios te ayuda y salimos adelante. ¿Cuál sería la diferencia entre fe práctica en la divina providencia y lo que se dice también el destino? Yo creo que no existe destino. Dios nos va marcando un camino, ¿no? Cada movimiento o cada persona en la Iglesia Católica lo llama de forma distinta. En Schoenstatt lo llamamos el ideal personal. ¿Qué es el ideal personal? Dios tenía una idea que quería que yo realice en mi vida y Él me puso esa idea en la cabeza, ¿no? Es mi trabajo encontrar cuál es esa idea, cuál es ese trabajo que Dios quería, ¿no? Entonces, cada cual logra sacar. ¿Cómo logré yo sacar mi ideal personal? Es a través de escribir la historia de mi vida cuando ya tenía yo 35 años. Y yo fui mirando a través de toda mi vida la acción de Dios en mi vida durante todos esos años. Por eso tú me dices, ¿hubo un momento de un flash, así como quien dice a San Pablo que lo tiraron del caballo? No hubo eso. Dios me fue hablando durante toda mi vida Dios me había ido hablando y me había ido conduciendo. Por eso yo digo, no existe el destino, Dios me conduce hacia un lugar, ¿no? Soy un ferviente creyente de a Dios dando, rogando y con el mazo dando. O sea, yo no me puedo decir, sentarme aquí y decir, Dios, yo tengo una empresa que es tuya, mándame los clientes. No, yo tengo que hacer mi parte, pues, ¿no? Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer para que el negocio crezca. Y el negocio debe ganar dinero, porque si gana dinero puede crecer. Nosotros tenemos aquí una ley que es una ley de distribución de utilidades. 15% de todas las utilidades todos los años van hacia los empleados, ¿no? Entonces, mientras el negocio más crece, mayor utilidad hay, más se puede entregar a los empleados y podemos crecer. Ok. No sé, Armando, si quieres que vamos con la pregunta favorita tuya. Sí, que es, ¿cuál es el propósito de Centuriosa y de Servicenturiosa? Ahora con His Work, ya que hemos El trabajado. propósito resumido, yo te pudiera decir, no existe un propósito escrito, pero el propósito resumido y el que tengo en la cabeza es que Servicenturiosa y Centuriosa son dos empresas que pertenecen a Dios, de la cual somos administradores, dos personas, para que sea una empresa que dé el mejor servicio en lo que hace. En el caso nuestro, entregue productos de calidad, que entregue productos que si yo te digo esto es A, es porque es A, no porque es una A chiquita, no, sino que yo te digo es A, y entonces la honestidad está en uno de los puntos principales de nuestro propósito. Tratar a nuestros colaboradores hoy por hoy con el Work de la mejor forma posible, ir trabajando para generar esos vínculos, para generar esta gran familia que nosotros ya la llamamos la familia centuriosa y servicenturiosa, que en cada uno de ellos haya un sentido de pertenencia, de que podamos enseñarles de que existe un Dios, ¿no? Pero un Dios que viene reflejado a través de lo que todos en la empresa hacemos como colaboradores o parte de esta empresa, ¿no? No que nos ponemos a evangelizar per se, evangelizamos con el ejemplo.
¿no? De que cada persona sepa que esta persona, muchas veces yo les he dicho, esta es una empresa de Dios. Como una empresa de Dios, vamos a hacer lo mejor que podamos para ser exitosos, porque siendo exitosos nos permite el crecimiento de todos y cada día podemos ir incorporando gente nueva, ¿no? De lo cual, en efecto, este año ha sido un año donde yo ya he ido, como les decía, tengo la gracia y la felicidad de tener a mi hijo trabajando conmigo. La diferencia generacional entre el del 29 y el de 61, donde el de 29 está con todo el caballaje por hacer cosas, tienen ideas nuevas, y el de 61 dice, wow, aguanta las riendas un poco, pero yo permito que las cosas se hagan, ¿no? Como te digo, nuevamente, yo más no puedo feliz, no puedo estar con mi hijo, porque a veces ha habido cosas que él me ha dicho, quiero hacer esta cosa. Le digo, a ver, mira, esto y esto, este es mi parecer, piénsalo un poco. Y ha regresado y me ha dicho, sabes que tienes razón, ¿no? Y a veces que ha venido y me ha dicho, no, yo estoy convencido de que esto camina. Entonces le digo, dale. Lo peor que puede suceder es que perdamos algo, ¿no? Pero nadie aprende en cuerpo ajeno. Así que todos tenemos que aprender. Si queremos que él esté preparado para el futuro, que sea el que maneje la empresa, él tiene que equivocarse y tiene que aprender que de las equivocaciones no aprendemos cada uno de nosotros y lo que están a nuestro alrededor. Y ese es otro punto también, de que yo cuando me equivoco ahora, yo tuve mi época difícil, donde yo decía en las reuniones de un pseudo directorio que teníamos, yo escucho las opiniones de todos, pero la decisión es mía. No, ya no. Ya aprendí que eso es ser soberbio, ¿no? Muchas personas pueden tener ideas buenas, que puede ser que no se puedan implementar por algún motivo, pero en efecto, pues estamos dispuestos a aceptar cualquier idea, al punto de que con las ideas de mi hijo hemos ido creciendo mejor este año, y estamos logrando más clientes, ¿no? Y siempre manteniendo. Ahora cambiamos el logo de la empresa, motivado, digamos, la idea, no te puedo decir que es mía, la idea sale de Peter, porque me inspira en una de sus charlas, a que cambie yo el logo de mi empresa. Como mi empresa es una empresa distribuidora, ya no está al público mucho, ¿no? Es más a los instaladores. Entonces, mi logo de mi empresa ahora es Centuriosa y abajo dice una empresa de Dios, ¿no? Él lo vio y me dijo, me encanta, dale, ¿no? Lo mandé a mi casa para que lo vean y me dicen, tuve algunas conversaciones interesantes, pero nada que por bien no venga. Esas conversaciones permitieron explayarme un poquito sobre las razones de las cuales estábamos haciendo las cosas. Así que feliz. Una empresa de Dios. Y eso me lleva a un tema, Armando, que quiero tocar, y es ustedes y con Armando tuvieron la oportunidad de estar hace poco en Roma, ¿verdad? En el Congreso Así es. Mundial de His Way at Work. Y creo que uno de los temas, según lo que Armando nos contará un poquito más ahorita también, que viene muy fuerte en His Way at Work, es todo el tema de la consagración, y lo digo porque dijiste ahorita una empresa de Dios. ¿Cómo fue la experiencia de consagrar en tu empresa a Dios? A ver, como experiencia, una linda experiencia, porque siendo en la Basílica de San Pedro, en la capilla de San José, mejor no podía ser, ¿no? Y con cuantos 7 sacerdotes adelante celebrando la misa, que un momento importante, mira, Armando, que quizás no sé si se hacía antes o no, cada uno de los sacerdotes pasa delante de todos los que consagramos y renovamos la consagración, pasaron bendiciéndonos persona a persona, cada uno de ellos, ¿no? En el tema más allá del tema bonito, ¿no? El tema impactante de hacerlo es, ahora sí hay un gran compromiso, porque una cosa es que yo diga la empresa es de Dios, otra cosa es que yo diga esta empresa está consagrada a Dios. Entonces, llama a un mayor anhelo de llegar a la santidad a través de nuestros trabajos, ¿no? Un mayor anhelo de ser cara de Dios para cada uno de los colaboradores que están con nosotros, ¿no? Porque eso es la idea, que ellos vean en cada uno de nosotros la cara de Dios, de forma que ellos se motiven a vivir sus espiritualidades en la mejor forma posible. Porque ya pueden ver que el empresario puede conjugar el mundo de la empresa y el mundo de Dios en uno solo, porque no somos personas
separadas, no somos dos mundos, somos un solo mundo, alma y cuerpo. Entonces podemos llevar la cara de Dios, aunque estemos haciendo negocio, y puede ser que seamos muy duros negociantes, pero tenemos la cara de Dios, no importa. La parte de que nos comentabas de formar a tu hijo y darle oportunidad de cometer errores. ¿Qué sucede cuando esos errores pueden implicar personas? ¿Cómo haces? Porque una cosa es, como dices tú, pues, nos va a costar a lo mejor unos dólares más, pero bueno. Pero ¿qué pasa cuando hay personas implicadas? ¿Cómo procedes? Porque por un lado quieres que tu hijo aprenda, pero por otro lado no quieres que aprenda a costa de los demás. No, yo creo que ese sería un principio fundamental en nosotros. Nunca vamos a pasar por encima de alguien para llegar a un objetivo, ¿no? La persona está por encima del negocio. Entonces, a veces es mejor. Y yo te digo, o sea, claramente, los riesgos que él ha corrido han sido riesgos económicos, ¿no? Calculados, ¿no? Yo no te voy a decir que voy a permitir que él haga ciertos, digamos, ciertos cambios que generen que la empresa pueda quebrar, ¿no? Van a ser pérdidas manejables, ¿no? Entonces, el riesgo es manejable. Entonces, siempre y cuando el riesgo sea manejable, yo estoy dispuesto a ir con él y permitir que se equivoque. Si, como tú dices, va a haber un riesgo que pudiera ser que sea una pérdida económica demasiado grande, y principalmente si va a involucrar personas de por medio, entonces no. Eso es algo que vamos a tener que conversar mucho más. Las personas por encima de cualquier dinero o de cualquier ganancia. Con 38 años de experiencia, ¿qué le dirías tú a empresarios que están comenzando? Porque a diferencia de tu hijo o tus hijos que pueden construir sobre lo que ya hiciste tú, nos decías 20 años siendo tú el técnico, ¿qué le dirías a un empresario joven que tiene un sueño, que tiene una idea y que quiere emprender? ¿Cómo sabes si lo que traigo yo en el corazón es, como decías tú ahorita, parte de mi ideal personal o es mi necedad? A ver, por un lado, respondiendo a esa pregunta primero, ¿cómo sé que es mi ideal personal? Perdóname que haga dando de referencia a Schoenstatt, pero Schoenstatt ha sido el formador de mi espiritualidad y de mi vida. Existe una ley que se llama la ley de la puerta abierta y la puerta cerrada, ¿no? A veces se nos abren puertas, ¿no? Y uno entra por una puerta. Y una vez que entras por esa puerta, hay otra ley, la ley de la resultante creadora. Si tú te metiste por una puerta y ves que las cosas funcionan y van mejorando, y mejoran para ti y para las personas que están a tu alrededor, tomaste la decisión correcta y fue el camino correcto. Si te metes por una puerta abierta y haces lo que pensaste que querías hacer, y la resultante es que las cosas no funcionan bien, estas cosas no daño y todo, tienes que salir de esa puerta, cerrarla y tratar otra puerta. Como, como consejo a los empresarios nuevos. Primero que todo, para mí fue muy sencillo porque yo sabía exactamente lo que quería hacer. Me fascinan las herramientas. No me dejes en un almacén de herramientas ahora porque es como que si me dejaste en Disneylandia, ¿no? Así de eso. Yo quisiera todavía estar en la calle haciendo reparaciones, que es lo que me encanta, ¿no? El trabajo manual. Mi mujer me pone a hacer todo tipo de reparaciones en la casa, así que yo creo que medio estoy solucionado por ese lado. Pero hagan lo que les gusta, lo que les llama a hacer, a donde ustedes quieren hacer. No busquen hacer algo porque eso me va a dar dinero. No, eso no funciona. Más bien, en lo que yo me gusta hacer, ¿cómo hago para que eso me pueda generar suficiente ingreso para mantener a mi familia, para mantener a los trabajadores que tengo y poder ir creciendo? Pero pónganle empeño, trabajo duro, nada viene fácil, no, nada viene fácil. Pero la respuesta típica de los jóvenes es, a mí me gusta todo. Lo que pasa es que ya no hay cómo soñar, ya no sueñan, tienen todo, entonces ya no sueñan, ¿no?
ya no enseñan el más allá, no tienen algo que les guste, digamos, aunque sí hay, o sea, pero algo que les fascine, ¿no? Eso es lo que digo, es busquen a dónde está su habilidad, dónde está su talento, dónde pueden desarrollarse, ¿no? Un amigo me decía un día, o no me acuerdo si era en una charla que le escuchaba, ¿no? Y yo mismo he cometido la equivocación, ¿no? Pero ahora ya no la cometo, ¿no? Así a ti siempre te decían, mira, hijo, búscate un trabajo que te dé billete o dinero para que puedas mantener a tu familia y tener dinero. Eso no sirve, porque eso no llena. Una persona decía, lo mínimo que tú puedes hacer es tener un trabajo que le devuelva a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti. Entonces, haz algo que beneficie al mundo, que beneficie a la sociedad. Por eso yo soy un convencido de que necesitamos menos ingenieros, menos doctores, menos abogados. Ya hay suficiente. Necesitamos gente técnica, necesitamos buenos electricistas, buenos albañiles, buenos grafiteros. Y desgraciadamente, normalmente no hay donde prepararnos. No hay escuela para prepararnos. Es lo mejor que puede hacer hoy por hoy, ¿no? Y a mí, gracias a Dios, digo, Dios siempre sabrá lo que ha hecho conmigo, ¿no? Pero yo fui técnico, jalaba escalera para todos lados, subía con mi maletita de herramientas de un lado para el otro, ¿no? Y poquito a poco fui creciendo. Nada viene rápido, nada se consigue a velocidad. Inclusive los cambios de Webwork, yo estoy consciente que los cambios de Webwork en mi empresa van a ser lentos, poquito a poquito. Ahí es donde vamos a ir viendo que las cosas crecen, ¿no? Pero entonces eso es empeño, esfuerzo, en lo que me guste para que el trabajo me guste. No que el trabajo sea una carga. Voy a trabajar, hoy qué pereza. No, voy porque tengo cosas que hacer, ¿no? Yo sé que uno se cansa y todo, pero ahí vamos. No hay que sacar las cosas adelante. Y yo a todo el mundo que puedo y que tiene la posibilidad le digo, ármate tu propio documento. Independízate. Sí, claro, si tú eres empleado, tú estás esperando el 30 para que te paguen, ¿no? Cuando eres empleado, no quieres que llegue el 30 porque te toca pagar y no hay de dónde sacar, ¿no? Pero bueno, así es el negocio. Julio conoce sobre ese tema y tú también, hermano. Así que saben cuál es la experiencia del negocio propio. Yo creo que algo de lo que decían, pero ahora con el tema de los jóvenes, creo que ha cambiado bastante. Inclusive yo creo que, por el contrario, los jóvenes están buscando más sentido en lo que hoy por hoy hacen. Antes nosotros buscábamos cuál era lo práctico, qué era lo que más daba dinero, qué era lo que... Pero ahorita el joven está más llevado hacia el sentido. Y yo creo que inclusive es la gran oportunidad que nosotros tenemos como His Web Work, de llevarle y darle sentido a las vidas de estos jóvenes que están abiertos, que están locos por darle sentido a las cosas y dejarte estar trabajando como nos vieron trabajar y como ven trabajar los mayores sin sentido. Ellos sí quieren que haya un propósito. Y creo que His Web Work trae ese propósito más fuerte que nadie más, porque el propósito, no hay mayor propósito que Dios. Y no hay mayor propósito que amar al prójimo y ver al prójimo en nuestros colaboradores. Así que creo, y lo digo porque curiosamente una gran parte de las personas que escuchan el podcast son personas muy jóvenes. Ya. Y creo que es muy interesante ver lo que está pasando en la juventud y cómo esa búsqueda de propósito debemos de llenarla con el mayor propósito de todos, que es Dios. Exacto. Yo lo único que tuviera también de comentario acerca de los jóvenes, ¿no? Otra teoría que yo tengo y que estoy totalmente en contra es que con mi mujer no podemos estar más orgullosos de lo que hoy Dios nos permite utilizar en el sentido de la casa, de lo que tenemos, ¿no? Y que lo ganamos con sudor de nuestra frente. Nadie nos dio nada. No vamos a decir que nadie nos ayudó. Sí hubo personas que nos ayudaron y nos facilitaron ciertas cosas, pero todo fue ganado con el sudor de la frente. Entonces yo, por ejemplo, amigos que dicen, no, es que hay que comprarle los departamentos a los chicos, que hay que comprarle los terrenos. No, yo no estoy de acuerdo. Un amigo el otro día me decía eso, le digo, no, yo no estoy de acuerdo. Que se lo ganen ellos mismos, ¿no? Y si no lo tienen, no lo tendrán, pues. Pero se esforzarán más por tenerlos, ¿no? Entonces,
a veces hemos satisfecho las necesidades de los chicos demasiado pronto, ¿no? Y muy sencillamente, sin mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, eso también. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué mejor que nosotros pudiéramos llenar la falta de sentido, el ansia de sentido de los jóvenes con Dios y una mirada diferente del mundo, ¿no? El mundo no está para servirnos de Él, sino para servir al mundo. Y entre ellos, indudablemente, a Dios. Perfecto, hermano. No sé si quieres que vamos cerrando. Sí, tenemos a empresario Ernesto Amador con las empresas Centuriosa y Servicenturiosa. Tienen ya 38 años en la empresa. Secretos del éxito, pues no hay un gran secreto. Ese es el secreto. Es la fe, la excelencia, la tenacidad. Y para Ernesto nos compartía mucho también el matrimonio. Para brincar de autoempleo a empresa, lo que funciona es delegar. Que la empresa funcione sin mí, nos dice Ernesto. ¿Cuándo empezamos a saber dónde delegar? Y con mucha lógica nos contesta Ernesto, pues cuando se empieza a salir de control, cuando ya no te da para tú hacerlo, tienes que reconocerlo y tienes que traer a alguien que sea un experto para delegar. Ernesto y Karina tienen 4 hijos que han crecido en la fe, por ejemplo, y ahora lo apoyan a él también en momentos de dificultad. Para Ernesto sí ha sido formación e inspiración, Schoenstatt, ha sido la pedagogía del vínculo, y Jesús Arbor ha sido la metodología para meterlo en la empresa. Para Ernesto el cambio vino en la conciencia de la responsabilidad que Dios le dio a Ernesto una empresa, no para él, sino para devolver al mundo, para estar en conciencia de que la empresa es de Dios. De hecho, en su logotipo, ahora Ernesto pone Centuriosa, Servicenturiosa, una empresa de Dios, cual es muy admirable. Nos cuenta que el regalo más grande que le pudieron haber dado a sus padres fueron la fe, y que Schoenstatt dio el regalo del Padre Dios, el entender al Padre Dios. Nos habla también de educar a los hijos en la austeridad, es más fácil que educarlos en la abundancia. El 2016 fue un año particularmente difícil por algunas circunstancias que se dieron. Nos habló que el ideal personal ayuda a descubrir el plan de Dios para cada uno de nosotros, pero hay que trabajar para descubrir ese plan de Dios. No es destino, hay que trabajar, hay que escuchar las señales de Dios. Por último, ¿cómo saber que hago lo que Dios quiere para mí? Él habla de que debemos hacer lo que nos gusta, lo que Dios nos está llamando, como por ahí dicen, lo que haría yo hasta gratis, y devolver al mundo lo que me ha dado. Entonces, yo no veo, perdón Ernesto, yo no veo aquí nada extraordinario. Lo extraordinario es eso, que cerca de una vida de fe, las cosas no tienen que ser extraordinarias, no me tengo que caer del caballo, es buscar a Dios todo el día, todos los días, no de una manera desesperada, sino de manera constante, sin prisa, pero sin pausa, dicen en Colombia. Eso es lo que yo veo. No sé si hay algo más veas tú, Julio, que quieras complementar. No, yo creo que es un muy buen resumen. A mí lo que me queda y me gustó muchísimo es el tema de a ver si me acuerdo, se llama la puerta abierta y las puertas cerradas, ¿es? Exactamente. Y la resultante creadora. Y la resultante creadora, me parece espectacular cómo lo mencionas y cómo explicas digamos que esa metodología de vida, de saber si vas por buen camino, va muy relacionado con saber si estás haciendo la voluntad del Padre o estás siendo un poco rebelde con lo que el Espíritu te está pidiendo que hagas en tu vida. Me encantó esa parte. Néstor, simplemente agradecerte de todo corazón por el tiempo que nos regalaste hoy. Sé que va a ser un episodio muy bonito que va a llegar a muchas personas y les va a llegar a sus corazones. Así que mil gracias de verdad por tu tiempo. Julio, Armando, ha sido un gusto para mí. Me encanta, como tú has visto, me encanta hablar de Dios, ¿no? Como dicen, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y los dejo con un pensamiento adicional.
el fundador de Schoenstatt, decía, siempre debemos estar con la mano en el pulso del tiempo y con el oído en el corazón de Dios. Gracias. Ajustándonos a los cambios de los tiempos, pero siempre vamos escuchando como Dios quiere que vayamos ejecutando esos cambios que van sucediendo en el tiempo. Qué bonito, Ernesto. Muchas gracias, Armando. Un Muchas placer. gracias. De nuevo, que estés muy bien. De nuevo, despedirnos. Si les gusta este contenido, por favor, síganos, compartan estos episodios con sus amigos, familiares, todas las personas que ustedes crean que le puede hacer bien escuchar Empresarios con Propósito. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.